de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos, muy buenas noches. Los saludo como todos los lunes, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo su programa de la verdadera historia de México aquí en nuestra cabina de Urus Radio. Hoy, lunes 9 de marzo de 2020 y pues bueno, seguimos con el tema, vamos a retomar el tema del Museo de Antropología e Historia, ya en su episodio número 5. Y para esto, pues está con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que bueno, ustedes ya lo conocen, quien nos narra estas historias extraordinarias de nuestro querido México. Y pues bueno, vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, corriendo, tengo que confesarlo, amigos, buenas noches. Entré cuando ya la licenciada había iniciado la transmisión, voy entrando al estudio. Una disculpa, licenciada, pero estamos por aquí como todos los lunes. Buenas noches y buenas noches a todos nuestros amigos. Ya estaba angustiada, profesor, dije, no llega, ¿qué hago? No es cierto, yo sé que aquí iba a estar con nosotros y qué bueno, profesor. Y pues para empezar, antes más bien de empezar el programa, profesor, queremos agradecer a Spotify por la invitación que nos hizo para asistir a los Spotify Awards que se realizó en el Auditorio Nacional el jueves 5 de marzo, pero pues desafortunadamente no pudimos asistir por algunas circunstancias, pero bueno, ya las cosas son así y pues estaremos el próximo año con gusto en la segunda entrega de premios, si es que nos invitan nuevamente, claro. Y pues, profesor, no sé si quisiera decir algo al respecto. Pues solamente agradecerles a ustedes, amigos, porque ustedes son los que han hecho este programa, los que por su gusto, por la historia, pues lo han hecho perdurar. Compartimos ese gusto y aquí estamos. Como les hemos comentado, nuestra idea nunca es lucrar o algo así. Es el gusto de hacerlo, el gusto de compartir nuestra historia, por lo que estamos aquí con ustedes. Entonces, gracias a Spotify y gracias a ustedes que tanto nos promueven. Nos hemos enterado de cada historia, de cómo nos promocionan, de cómo recomiendan el programa y se los agradecemos de veras de todo corazón. Nosotros personalmente, pero sobre todo por su gusto por la historia de México. Sí, de verdad que ustedes han hecho que crezca el programa. Nos han llegado muchos mensajes donde nos dicen que lo promocionan, que lo recomiendan a sus amigos, a sus familiares. De verdad, muchas gracias. Y pues bueno, profesor, antes de empezar, hay una pregunta que hace Eleazar Olveda de Nuevo León. Es acerca de la vasija del mono. Dice que se encontró una similar en la sala Olmeca, es de color claro, y dice que si representaba algo para ellos en común el mismo tipo de vasija. Licenciada, de hecho sí recuerdo cuando hablamos de la vasija del mono, cuando mencionamos el robo al Museo Nacional de Antropología e Historia, la belleza de esa vasija, se desconoce su origen, se supone que es Texcoco, pero se desconoce realmente su origen, sobre todo el pulido, haberlo hecho con arena sumamente fina, el brillo que adquirió la obsidiana es impresionante. Pero hay otras similares, se han encontrado otras similares, pero por lo que representa el monito que viene a ser como un mono araña, por la representación que tiene, como un espíritu de procreación, etcétera, etcétera. Entonces es tomado por diferentes culturas, ¿sí? Entonces sí, hay uno en la sala Olmeca, aunque el de más, digamos, más valor estético e histórico, pues es el que está en la sala Mexica. Ok, profesor, pues vamos a saludar rapidísimo a algunos de los amigos que están en el chat. Marcos Gutiérrez, Carlos Morales, Madison Gart,
dice que es su segundo programa en vivo. Marcos es de Monterrey. Kik Ue, perdón, profesor. Ay, gracias porque no veía muy bien. Dice, genial, los puedo escuchar en vivo. Buenas noches desde el ex hipódromo de Peralvillo. Sergio Alonso, Andrés Águila, Marco Piña, Diego Vaz, desde Cuautitlán, Jesús García, Finisterra, David Ibarra Franco, Rita Bustamante. Sergio Alonso dice que le encantan los lunes de historia. Alejandro Almanza, saludos desde Fresnillo, Zacatecas. Fausto Cisneros dice, buenas noches, profesor Francisco y licenciada Doris. Hugo Salas, está también Daniel Rubio. Dice, él nos compartió algo muy interesante, profesor, sobre el Palacio de las Vacas. A ver si después podemos retomar este mensaje que él nos manda. Está también Esteban, Diego, Jorge Cardeña. Y pues bueno, profesor, el día de hoy, ¿de qué nos va a hablar? Bueno, sabemos que nos habla de el Museo de Antropología, pero ¿de qué sala, qué piezas, o de qué nos va a hablar el día de hoy? Licenciada, amigos, va a ser un programa, a mí particularmente me emociona, de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es de la sala de Oaxaca y la sala Maya, pero sobre todo porque vamos a hablar del descubrimiento de tumbas. Entonces vamos a platicar mucho, es emocionante, es un par de películas lo que vamos a platicar el día de hoy, porque esto es para llevarlo al cine definitivamente. Cómo se descubrieron estas tumbas, la tumba número 7 de Monte Albán y la tumba de Pacal, allá en el Templo de las Inscripciones. Y pues yo rápido así también me permite, licenciada, algunos saludos a nuestro amigo Agustín en Ciudad de México, Filo en Acámbaro, Héctor Hernández en Cuernavaca, Marcos en Ciudad Juárez, Araceli en Phoenix, la doctora Miriam aquí en el Estado de México, y nos llegó un saludo particular de Marta Ali Cuevas de Los Reyes, Michoacán, y dice que conoce Cotija. Cotija es mi pueblo, es un pueblo pequeñito, y Cotija es mi pueblo, dice que conoce mi pueblo. Y nos dice un amigo, Juan Carlos, que nos decía, digan por favor, para que me crea mi esposa, que yo propuse el programa de epidemias. Juan Carlos, ya sí. Está transmitido aquí tu mensaje. Así es. Y pues te dice, licenciada. Pues adelante, profesor. Hay muchas más personas aquí en el chat. Bueno, los seguiremos saludando en el transcurso del programa y pues, profesor, el micrófono es suyo. Amigos, licenciada, pues platiquemos de historia. Amigos, por ahí de los años 80, a inicio de los años 80, yo estaba terminando mi bachillerato. Entonces yo tenía la idea, yo lo confieso, mi idea era ser arqueólogo. Siempre tuve esa idea, no lo hice, no lo conseguí, pero yo fui a la Escuela Nacional de Antropología e Historia a pedir información, porque la carrera no estaba en la UNAM. En ese tiempo únicamente la carrera de arqueología se estudiaba en Jalapa, en Mérida y en Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Antropología. Y me dijeron, en aquella ocasión, estamos hablando de hace 40 años, o sea, no, poquito menos de 40 años, pero ya tiene su tiempo, que les digo, estaba yo por salir apenas de la preparatoria, y me decían que simplemente llegaba uno y se inscribía. Pues yo me tenía que salir de la UNAM para pasarme a la ENA, y que simplemente era llegar e inscribirse. Porque había un solo grupo que estudiaba arqueología y que de este grupo no se llenaba, eran 20 lugares, no se llenaba, y más o menos se graduaban entre 5 y 8 arqueólogos por año en la Ciudad de México, un promedio de 20 arqueólogos por año en todo el país. Era una carrera que nadie buscaba, o que muy pocos buscaban. Termino mi bachillerato pocos años después y voy a la ENA con la idea de inscribirme en arqueología, sí, ya por ahí del 84, 85, cuando me dicen, ¿sabes qué? Ya no se puede, hay que hacer examen de admisión, hay que pasar cursos, porque se desbordó la carrera. Antes había un solo grupo para 20, ahorita hay 3 grupos para 20 personas, no alcanzan los lugares, por eso hay que hacer examen de admisión y se hace una selección, porque no alcanzan los lugares. Y dije, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Porque antes no les llamaba la atención la arqueología y ahora se desborda el cupo en la ENA. Y nos dicen, todo es a raíz de la película de Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida.
¿Pero por qué? Pues porque todo el mundo le gustó esa película y todo el mundo quiere vivir, ¿sí? Lo que vive el arqueólogo, Indiana Jones, lo que vive. Entonces, me pareció curioso. No pude estudiar arqueología, yo estudio historia, pero me pareció muy curioso. Amigos, como dato adicional, ustedes se acordarán de aquel videoclip de la canción La Incondicional de Luis Miguel, que lo filma en la Escuela del Aire, ahí en Zapopan, tripulando un F-5 de nuestra Fuerza Aérea, y que bueno, fue patrocinado por la Fuerza Aérea Mexicana, y que llenó la Escuela del Aire de Zapopan. Cuando tuvo tanto éxito ese video, llenó la Escuela del Aire, porque todo el mundo quería vivir como que esa historia de Luis Miguel, y sirvió como gran promoción. Pues fue lo mismo con Indiana Jones. Ahorita, amigos, hay mucha gente que quiere estudiar cocina, porque están ahorita muchos programas de televisión, MasterChef, no sé, no los he visto, he escuchado los nombres, no los he visto, y ahorita hay mucha gente que quiere estudiar, se ponen de moda por cuestión de la televisión y todo esto. Pues bien, ¿por qué hago la mención de todo esto, amigos? Porque no necesitamos ver una película como Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida. No necesitamos soñar que nos va a seguir una enorme piedra detrás y que vamos a correr en medio de la jungla y la selva, etcétera. No necesitamos, ¿sí?, ver todo esto en una película, porque se ha vivido realmente en México. Les voy a platicar, me voy a permitir platicar cómo se han encontrado algunas tumbas en México, que de veras, estas son historias reales, esto no es Hollywood, esto no son las películas de Disney, etcétera, son historias reales por completo. Uno de nuestros grandes mexicanos, está entre los 7 sabios de México, el doctor Alfonso Caso. Alfonso Caso, todavía no existía el Instituto Nacional de Antropología e Historia, va a surgir a raíz de todo lo que les voy a platicar. ¿Ves cuándo va a surgir? Estamos hablando de 1920, estamos hablando de que estamos saliendo de la Revolución Mexicana y tenemos problemas aquí en el país. Acaba de morir Emiliano Zapata, poco antes muere Carranza, Zapata muere en el 19, estamos hablando de todos esos problemas, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, etcétera, cuando él, sí, empieza a visitar la zona de Oaxaca. Sube él el Cerro del Jaguar, que domina el valle donde se encuentra la ciudad de Oaxaca. Él la visita, sabe que hay ruinas ahí, sabe que hay una cultura ahí que se asentó en ese lugar, que después, bueno, la reconoceremos como los zapotecas, desde 1920. Pero en el año de 1928, a caballo, porque no había carretera, aunque no es mucha la distancia a la ciudad de Oaxaca, junto con un arqueólogo italiano, Guido Valeriano, se van a caballo. Llegan a la zona arqueológica, que estaba pues totalmente tapada, y deciden comenzar con las excavaciones. Pide apoyo del gobierno del estado de Oaxaca, recibe muy poco apoyo, no les interesaba. Les repito, estábamos viviendo la época postrevolucionaria, con muchos problemas políticos en el país. Se nos venía unos años después una guerra cristera, por ejemplo. Entonces no había gran apoyo. Pues él de su bolsa patrocinó mucho de la excavación que se hace en Monte Albán. Amigos, no solo Alfonso Caso, también su esposa, María Lombardo, se une a la excavación arqueológica ahí en Monte Albán, y las hijas que tenían, María Lombardo y Alfonso Caso, también están en la zona arqueológica excavando. Comienzan excavando el centro de la plaza, las escalinatas de los montículos principales, pero a Alfonso Caso le llama la atención que detrás de estos basamentos hay como unos cúmulos, ¿sí? Y lo que se imagina y que confirmaría es que eran tumbas. Y comienza la exploración de estas tumbas, y resulta que, bueno, hay otros arqueólogos que están trabajando con él. Estaría Jorge Acosta, que después sería el que trabajaría mucho en Tula,
estarían otros arqueólogos, pero uno de ellos, Juan Valenzuela, va a vivir una anécdota que nos recuerda aquella anécdota del año de 1922, allá en el Valle de los Reyes, en Egipto, aquella frase histórica o esas frases históricas que se quedaron, ¿sí? Cuando Lord Carnarvon, este noble inglés, está patrocinando las excavaciones de lo que sería la tumba de Tutankamen, y de pronto abren un agujero en una lápida, se asoma Howard Carter, que era el arqueólogo, mete una lámpara y Lord Carnarvon le dice, ¿puedes ver algo? Y Howard Carter le contesta, sí, cosas maravillosas. Esta frase se queda para la historia de la arqueología mundial, porque son cosas maravillosas lo que se puede encontrar. Pues bien, recordando esto, resulta, ¿sí?, que el 4 de enero de 1932, están haciendo investigaciones en estas tumbas. Había encontrado ya 6 tumbas Alfonso Caso. Las tumbas ya habían sido saqueadas, solamente encontró murciélagos, iguano, no encontró otra cosa. En la tumba número 7 que excavó, de pronto baja él a Oaxaca por el salario de los peones, ¿sí? Cuando regresa, resulta que Juan Valenzuela, que había continuado la excavación, lo recibe con un collar de jade. Llega Alfonso Caso junto con su esposa, con María Lombardo, y le dice, ¿qué pasó? El otro no le dice una sola palabra y le pone o le sobrepone el collar de jade en el pecho a Alfonso Caso. Alfonso Caso se sorprende, ¿sí?, su esposa también, y echan a correr junto con el arqueólogo, junto con Juan Valenzuela. No dijeron una palabra. Al momento de que le pone el collar de jade enfrente, se da cuenta, algo encontraron, ¿sí? Echan a correr, llegan a donde habían dejado la excavación, y resulta que habían encontrado un caracol, pero este caracol ya había sido perforado para hacerlo sonar. Entonces sabían que estaban frente a algo importante, porque las otras tumbas, les repito, ya habían sido saqueadas y solamente encontraron guano. Entonces se queda impactado viendo que están saliendo objetos, pero todo esto está saliendo a un nivel un poco profundo del suelo, y se da cuenta que es una puerta. Entonces comienzan a excavar la parte de arriba y se da cuenta de que es el techo de una tumba, ¿sí? Abren un agujero por ahí, bajan, abren el agujero y baja el arqueólogo Juan Valenzuela. Resulta, dice la narración, que escuchó tantos gritos Alfonso Caso, tantos gritos de júbilo, y Alfonso desde afuera diciéndole, ¿qué estás viendo? ¿Qué hay ahí? ¿Sí? Y el otro con gritos de júbilo, no se aguanta Alfonso Caso y se avienta por el agujero. Le costó trabajo meterse porque Caso era gordito. Y se avienta por el agujero, se mete a la tumba, ¿sí? Cada uno traía su lámpara y dice que el espectáculo era increíble. Increíble, así como contestó Howard Carter, sí, cosas maravillosas. Dice que, como estaba oscuro, al alumbrar con las lámparas, brillaba por todas partes el oro de las piezas que estaban encontrando, la turquesa, porque había muchas piezas de turquesa, y que parecía el brillo de las luciérnagas en la noche, pero que era muchísima la luz que despedían todas estas piezas, que era muchísima la luz. Yo quiero imaginarme el espectáculo que vio Juan Valenzuela y Alfonso Caso para cuando entran a la tumba y ven este espectáculo como si fuera luciérnagas. Me lo quiero imaginar. De ahí salen y buscan algo en que meter las piezas. Ahorita la arqueología tiene técnicas donde para mover una pieza pasan meses para poderla mover. En ese tiempo no había tanto desarrollo de la arqueología. ¿Y qué creen que encontraron? Ahorita hay contenedores donde se conserva a la temperatura, se conserva la humedad, se conserva todo de una pieza. En ese tiempo lo único que encontraron fue una caja de zapatos, ¿sí? La forraron de algodón y se metieron a la tumba como a las 11 de la noche.
Allí estuvieron hasta que amaneció. Estuvieron ellos dos dentro de la tumba y recolectaron 32 piezas de oro. Ajá. Al otro día, sí, o sea, ya que salen con su caja de cartón, o sea, su caja de zapatos con algodón y las piezas, Alfonso Caso baja a la ciudad de Oaxaca, sí, a poner un telegrama. El telegrama decía así, lo manda a las autoridades en México, dice: descubierta tumba más importante de América. Enviaré detalles, Alfonso Caso, arqueólogo. Compra una pistola, sube otra vez a donde habían hecho el descubrimiento y no se quitó la pistola por muchísimos meses. Hasta que pudieron sacar esas piezas de ahí, él no se quitó la pistola de la cintura ni para dormir, porque tenía miedo al saqueo que pudiera darse porque eran piezas de oro. Entonces Alfonso Caso defendiendo pistola al cinto, sí, para defender pues realmente nuestro patrimonio. Unos días después del descubrimiento, llega un telegrama, y esto es lo que enternece, amigos, esto es lo que mueve. Un telegrama de María Lombardo, de su esposa, que le envía a la familia. Dice el telegrama: descubridores tesoro muertos de hambre. Cobren sueldo a Alfonso y remitan en el acto. Estaban patrocinando ellos mismos el descubrimiento, amigos. No tenían ni para comer. Así, no tenían ni para comer, y como Caso se gastó también en algunos utensilios para proteger las piezas y para comprar una pistola y todo esto, no tenían dinero. Es así como se da a conocer la tumba número 7 de Monte Albán. En total exploraría alrededor de 170 tumbas el doctor Alfonso Caso. Hay tumbas preciosas, la 104, la 105. Y es lo que les quiero comentar, amigos. Esto es la sala de Oaxaca del Museo Nacional de Antropología e Historia. Entre muchas piezas que vamos a ver, vamos a encontrar en una vitrina algunas de las piezas que encontró en la tumba 7 Caso, aunque la gran mayoría de piezas se encuentran en el Museo Regional de Antropología e Historia en la ciudad de Oaxaca. Allí en Santo Domingo, el convento que estaba a un lado se habilitó como el Museo Regional. Ahí es donde se encuentra la mayoría de piezas, pero varias piezas están en el Museo Nacional de Antropología e Historia y fueron de las piezas que se robaron este par de pillos. O sea, sabían lo que se estaban robando, ¿sí? El chimal y etcétera, etcétera, que fueron de las piezas que encontró Alfonso Caso y Juan Valenzuela allá en esta tumba 7. Sabían perfectamente lo que buscaban. Pues bien, ahí están las piezas, amigos. Si ustedes entran a la sala de Oaxaca después de terminar la sala mexica, busquen la vitrina donde están precisamente estas joyas y vean de qué se deslumbraron nuestros arqueólogos. Cabe aclarar que esas piezas, amigos, son mixtecas, no son zapotecas. Lo que descubre Alfonso Caso es que estas tumbas habían sido hechas por los zapotecas, y cuando viene el declive de la ciudad de Monte Albán y llegan los mixtecos y son los que dominan la región, reutilizan las tumbas y ellos entierran a más personas y ponen estas ofrendas. Amigos, les hemos platicado la historia del tesoro del pescador, ¿sí? Bueno, se piensa que las joyas que él sacó del océano y las que lograron sobrevivir son piezas producto de los saqueos de las tumbas de Monte Albán. Entonces son piezas mixtecas, no son tan antiguas. Monte Albán decae por el año 600 después de Cristo, empieza a crecer 200 años antes de Cristo y decae por el 600. Teotihuacán decae por el 900, por ejemplo. Pero los mixtecos toman esta zona por ahí del 1300. Entonces son piezas más recientes, pero obviamente todas son prehispánicas. La belleza de las joyas es impresionante, amigos. El trabajo hecho en la turquesa, ese cráneo todo forrado de turquesa, esos vasos de alabastro, el jade, etcétera, es impresionante la belleza de esa tumba. Y las pinturas de la tumba número 104, que ustedes también pueden ver en el Museo Nacional de Antropología e Historia, también descubierto por todo el equipo del maestro Alfonso Caso. Cabe mencionar, amigos, que a raíz de este descubrimiento
¿Qué es lo que tanto hemos peleado en este programa? Y yo sé, pocas, muy pocas personas nos han criticado, muy poquitas, pero sí ha habido 2 o 3 críticas, porque lo que decimos, ¿por qué devaloramos nuestra cultura? Y de pronto, Alfonso Caso, que da a conocer esto al mundo, que se toman fotografías, se distribuyen, es un gran tesoro, el que se encuentra, no solo por el valor económico, sino el valor histórico, el valor artístico de nuestros orfebres prehispánicos. ¿Y qué creen? Que inmediatamente dijeron, es un montaje. Como un año antes, en 1931, hubo un terremoto que, le pegó duro a Oaxaca. Entonces, como para quedar bien con la población, vamos a hacerles este montaje de que se descubrió una tumba en Monte Albán, ¿sí? Inmediatamente comenzaron con las críticas. Les repito, somos como los cangrejos, ¿se acuerdan que lo hemos platicado aquí, no? El cangrejo mexicano que apenas va subiendo y el otro cangrejo lo baja. Entonces, se descubre una tumba. 10 años después de la tumba de Tutankamén, se descubre una riquísima tumba en México, e inmediatamente, sí, la de Tutankamén, wow, fabulosa, pero la de México, no, eso fue un montaje, y las joyas son falsas. Inmediatamente la crítica, y la crítica, y la crítica, para destruir, realmente para destruir. Entonces es triste. Vale mencionar, por lo que ahorita decía la licenciada de la vasija del mono, yo busqué un texto que recordaba que había dicho Fray Bartolomé de las Casas, lo busqué, lo encontré, lo quiero compartir con ustedes, hablando de la vasija del mono y también hablando de las joyas de la tumba 7 de Monte Albán que están en Antropología y en el Museo Regional de Oaxaca. Dice Fray Bartolomé de las Casas, licenciada y amigos, hacían cosas tan ricas y con tal artificio hechas y labradas que parece ser sueño y no artificiadas por las manos de los hombres. Esto lo dice Fray Bartolomé de las Casas. Él vio muchas cosas. Imagínense, decir así, cosas tan ricas y con tal artificio hechas que parece ser sueño, y no artificiadas por manos de hombres. Entonces, ¿por quién? Si no es por manos de hombres, desde su visión religiosa es por manos de ángeles, yo creo. De la belleza, la exquisitez, ¿sí?, de los trabajos mexicanos en pluma, en piel, en oro, en turquesa, en jade, etcétera, que impresionó a Fray Bartolomé de las Casas. Es un español, ¿sí? Entonces, amigos, se descubre este gran tesoro, lo muestra al mundo el maestro, el doctor Alfonso Caso, y luego, no es cierto. No, lo inventaron. Quieren quedar bien con los oaxaqueños. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa mentalidad, no? Qué triste. Pero resulta que a raíz de esto, en 1939, 7 años después, surge el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y surge una ley para la conservación del patrimonio histórico mexicano. No teníamos una ley, ¿sí?, donde aquella persona que dañe nuestro patrimonio histórico va a ser sancionado, y hay diferentes tipos de sanciones, y todo es a raíz del descubrimiento de la tumba 7. Por eso es tan importante. Por eso, amigos, cuando vayamos al Museo de Antropología y estemos frente a la vitrina donde están estas joyas, que les digo, son poquitas las que están en Antropología, la gran mayoría están en Oaxaca, ¿sí? Y justo es, porque de allá son. Pero hay muestra y hay piezas bellísimas aquí en Antropología. Recordemos todo lo que se vivió, la emoción, el haberse metido por ese agujero, se aventó de cabeza Alfonso Caso, el traer una pistola al cinto para defender las piezas, su esposa, sus hijas, pidiendo dinero. Bueno, fue tremendo. Alfonso Caso duró 18 años trabajando en Monte Albán, ¿sí? Por lo tanto, encontró, les repito, 170 tumbas. He encontrado 2 datos, unas dicen 170, otras dicen 173. Y todavía nos sigue regalando mucho Monte Albán. Alfonso Caso fue un gran filósofo. Al mismo tiempo, él descubre el significado de los glifos mixtecas, él da a conocer la escritura mixteca, estudió muchísimos códices mixtecas. Bueno, hace una aportación tan grande a la historia que yo quiero platicarle esto, licenciada, amigos, ya para cerrar esta parte de la tumba 7 de Monte Albán. ¿Cómo será de grande el amor a la historia, a la arqueología mexicana del doctor Alfonso Caso, que antes de morir,
antes de morir, él muere en 1970, y él dijo que su sueño era que enterraran sus restos y que unos 2000 años después los descubrieran y sirvieran para hacer una investigación arqueológica. O sea, hasta sus restos, dice, que sirvan para hacer una investigación arqueológica. Él está en la Rotonda de los Hombres Ilustres o Personas Ilustres de México, ahí están sus restos. Ojalá se le cumpla. Ojalá no porque se destruya nuestra civilización, pero ojalá, no sé, para hacer algún estudio antropométrico, qué sé yo, ojalá dentro de 2000 años abran sus restos y sirva también para estudios de la historia. Licenciada, amigos. Bien, pero ahí no para. ¿Qué les pareció la película? Está buena, pues ahí les va otra mejor. Ahí les va otra mejor, sí, porque resulta que el domingo 15 de junio de 1952 se da uno de los descubrimientos más grandes de la arqueología mexicana, y que la vamos a poder ver o lo podemos apreciar en la Sala Maya, ¿sí?, de nuestro Museo Nacional de Antropología e Historia. 3 años y meses antes, el doctor Alberto Ruz, déjenme aclararles que él es francés, de padre cubano y de madre francesa. ¿Sí? Es toda una historia, ¿eh? La vida del doctor Ruz es toda una historia. Entonces su padre es cubano, su abuelo es cubano. De hecho, su abuelo tenía una finca y él es el primer cubano que le da la libertad a los esclavos allá en Cuba, cuando la independencia cubana, ¿sí? O sea, él viene de familia revolucionaria, pero no tiene ningún nexo con Fidel Castro Ruz, aunque tienen el mismo apellido, comparten el apellido, pero no tienen ningún parentesco entre ellos. Es un apellido un tanto común allá en Cuba. Pues bien, él nace en París, ¿sí? Él se apellida L'Huillier, es el apellido materno, les digo, su mamá es francesa. Él aprende a amar a Cuba, y ya de joven decide venir a la isla, donde conocería a su esposa. Viene a la isla, toma clases ahí en la isla, empieza a involucrarse con grupos revolucionarios, ¿sí? Todavía era previo al gobierno de Fulgencio Batista. Entonces es reprimido, es expulsado, su esposa ya es metida a la cárcel y él es expulsado y llega a México. México, cuando les da la entrada a los revolucionarios cubanos, Lázaro Cárdenas. Llega aquí a México, o por trámites de Lázaro Cárdenas, llega aquí a México, y aquí en México se dedica a dar clases de francés. Y su esposa, que ya la dejan libre allá en Cuba, llega aquí y da clases de inglés. Y de eso sobreviven, pero se inscribe en la carrera, porque se funda la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y estudia él arqueología, ¿sí? Y de hecho, el director es Alfonso Caso. Entonces termina la carrera y Alfonso Caso le confía, ¿sí?, algunas zonas arqueológicas para que haga supervisión allá en Zacatecas, en La Quemada, etcétera, hasta que lo nombra encargado de la zona sureste del país. Amigos, la zona sureste, estamos hablando de que él era el responsable de toda la zona maya mexicana. No le dio una ciudad maya, le da la zona sureste, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Se la entrega, él dice, hazte cargo de la zona maya. Amigos, casi todos los estudios de la cultura tolteca, mexica, purépecha, todos esos estudios de Teotihuacán, muchos mexicanos han participado, pero de cultura maya, desde Canterwood, son americanos, ingleses, canadienses, son los que han hecho investigaciones en la zona maya. Y de pronto ponen a Alberto Ruz, que se nacionaliza mexicano, ¿sí? Se queda ya definitivamente en México, se nacionaliza mexicano, y él comienza a buscar el apoyo. Ya se había descubierto, les platicamos lo de Monte Albán, y comienza a buscar el apoyo para hacer excavaciones, y consigue el apoyo nada más y nada menos que de Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller pone su lana, el hombre más rico del mundo pone dinero para hacer investigaciones arqueológicas en México.
Por eso les digo, ¿cómo es posible que nuestros gobiernos, el presupuesto sea tan bajo para excavaciones arqueológicas y mejor el hombre más rico del mundo, que lo hemos criticado, hacemos chistes, en su tiempo, yo me acuerdo cómo se criticaba a Nelson Rockefeller, mejor ellos aportaran dinero para rescatar nuestra cultura? Pero bueno, lo bueno fue que lo hicieron. Entonces, Alberto Ruz, en 1949, comienza las investigaciones en Palenque, en Chiapas. Aquí les va la historia, amigos. El Templo de las Inscripciones ya había sido explorado, pero él está haciendo otra exploración en el Templo de las Inscripciones y nota, licenciada y amigos, nota que las paredes del templo que está arriba, o sea, arriba del montículo piramidal, las paredes no terminan en el piso, sino que se nota que la pared todavía sigue hacia abajo. Es como si hubiera un piso extra. Se pone a limpiar el piso, que tenía tierra, se pone a limpiar y de pronto encuentra unos pequeños huecos que estaban tapados también con piedra y sellados, de tal manera que no se notaban, pero él rascándole, buscándole, encuentra estos dos huecos y quita las piedras que le servían como de tapón y queda una especie de anillo. Esto es, al quitar las dos piedras queda la parte del centro y nota que por ahí se puede meter una cuerda, ¿sí?, como para jalar, pero encuentra que son dos de estas perforaciones, por lo tanto se pueden agarrar dos cuerdas. Dice, esto no está aquí por casualidad, quiere decir que esto se debe de levantar. Estamos hablando de 1949, amigos, ¿sí?, principios del 49, levanta la lápida con ayuda de algunos trabajadores y descubre 3 escalones. Descubre 3 escalones, obvio, esta escalera lleva a alguna parte, ¿sí?, y comienza a escarbar. Se lleva casi 4 años. Amigos, sacó 400 toneladas, ¿sí?, 400 toneladas de escombros y prácticamente 4 años rascando poco a poco para que no haya daños, etcétera, sacando y sacando y sacando tierra hasta que llega al fondo. Él hace los cálculos porque está sumamente profundo y prácticamente llega al nivel del piso, lo que le da inmediatamente a entender que no fue perforada este hueco. Todavía él no sabía que era una tumba, no fue perforado, sino que lo que estaba abajo fue construido, ¿sí? La pirámide fue construida después. Ajá. ¿Por qué? Pues porque estaba hasta el nivel del piso. ¿Qué carambas tenía que hacer? Escarbar desde arriba hasta abajo, hasta el nivel del piso. Pero bueno, el domingo 15 de junio de 1952, amigos, él retira una puerta que había encontrado en forma triangular. Junto con trabajadores, él abre un pequeño agujero, mete una lámpara por ahí, ¿sí?, y alcanza a ver que dentro hay como una lápida muy grande, grabada. Decide quitar esta puerta triangular, entra a ese cuarto. Él sí comenta los gases que salieron cuando abrieron el agujero, salieron gases, se esperaron un rato porque puedan ser gases venenosos, entran y ven la enorme lápida que hoy conocemos como la lápida de Pacal. Pero amigos, él lo que pensó es que era un altar. Él no había notado que debajo había un sarcófago, ¿sí? Vio los 9 dioses que están grabados a los lados, vio la piedra, la lápida hermosamente grabada con la imagen de Pacal yendo hacia el inframundo, pero él sigue con la idea de que es un altar. Estamos hablando de junio. Para diciembre de 1952 ya habían metido el ferrocarril ahí muy cerca de Palenque. Él se fue al ferrocarril y les compró a los trabajadores 6 gatos hidráulicos. 6 gatos como de esos que usamos para los coches. Él consigue 6 nada más grandes porque cargaban más, porque cargaban rieles y todo esto del ferrocarril. Y los acomoda a los lados de la lápida.
y pone a sus trabajadores a darle vuelta, a ir subiendo milímetro por milímetro, amigos. Milímetro por milímetro, le da una vueltecita a un de estos gatos hidráulicos, luego otra vueltecita al otro, pero así pequeñas vueltecitas a los 6 para que vaya subiendo al mismo tiempo, va subiendo esta enorme lápida. Se lleva varios días en poder subir la lápida por temor a romperla. Y es entonces cuando se puede asomar, y oh sorpresa, como en la tumba de Tutankamón, dentro del sarcófago hay otro sarcófago. Bueno, pues le pasa lo mismo a Alberto Ruz. Cuando levanta por fin la lápida, encuentra una forma como de pez, una lápida en forma de pez. Él así lo nombró, ¿sí? Que en forma de pez. Realmente no es la forma humana, pero bueno, así lo hicieron los mayas. Y decide abrir un agujero en esta parte. De hecho, abre 2 agujeros a la altura si la vemos de frente, a la altura del pie derecho. Abre 2 agujeros, por una mete una lámpara y por la otra se asoma. Y en ese momento descubre que es un sarcófago y que hay restos humanos ahí adentro y que hay una gran ofrenda. Estamos hablando de finales de 1952. A diferencia de Caso y Juan Valenzuela, que hicieron escándalo, dicen los que conocieron al doctor Ruz que él era muy serio y que solamente dijo, esto es maravilloso, ¿sí? Y que siempre estuvo muy serio. Después fue apuntalar con madera, levantar todavía más la lápida para poder retirar esa tapa del sarcófago y encontrar ahí al gran gobernante Pacal. Gran gobernante porque haber hecho una tumba y después construirle una pirámide encima significa que había mucha veneración por él. Pero no acaba ahí la historia, amigos. Las piezas principales, la máscara de jade, la cabeza maya de estuco, que es la más conocida de la cultura maya, que identifica a la cultura maya, la máscara de estuco, les digo, la máscara de jade, todos los ornamentos que están en la antropología e historia, amigos, y que también fueron producto del robo que se hizo. Imagínense, habían estado ahí. Lo único que dijo Ruz, soy el primero que veo esto después del último sacerdote que cerró este sarcófago hace 1000 años. Soy el primero que lo veo, ¿sí? Continuaron las investigaciones, ya casi se nos está yendo el tiempo. Ya voy a terminar, licenciada. No se preocupe, adelante. Alberto Ruz le debemos que en la zona de Yucatán, y qué feo lo que voy a platicar, el saqueo arqueológico era indiscriminado. Por eso hay tantas piezas mayas fuera del país, porque a las autoridades yucatecas no les interesaba un cacahuate, sí, nuestras piezas. Es más, amigos, lo tenemos que decir, el mercado municipal de Mérida, el que está ahí en el centro, ustedes han ido a Mérida, está Palacio Municipal y a un ladito está el mercado municipal. Ahí destruyeron la zona arqueológica para hacer el mercado municipal. Muchas de las piedras con las que está hecho ese mercado, ¿sí? Muchas de esas piedras son de las pirámides que estaban ahí. Y no las hicieron en la época española. Estamos hablando de la época, o sea, del siglo pasado, ¿sí? De hace 100 años. Destruyeron la zona arqueológica por completo para construir el mercado municipal. Fueron autoridades, yo sé que hay gente que sí se ha preocupado, fueron autoridades que no les interesó, y aquí les va. Les digo que ya surgió la ley de protección de nuestra historia. Entonces, Alberto Ruz, como era el encargado de toda la zona sureste, se metió de broncas, pero broncas en serio, para defender, para evitar que saquearan, para evitar que vendieran las piezas arqueológicas, pero metió a la cárcel a mucha gente y se echó montonal de enemigos. Allá en Yucatán no lo querían. Es más, un gobernador, Agustín Franco, que fue gobernador del 58 al 64, lo amenaza de muerte y se lo dice: doctor Ruz, no sea que le pase a usted algo cuando ande en el cerro. ¿Sí? Lo amenaza de muerte. ¿Por qué? Porque iban a filmar una película y cuando le enseñan a él el guión, porque el guión lo llevan al Instituto Nacional de Antropología e Historia, se lo mandan a Ruz. Ruz lo ve y dice: esto es ridículo. Aquí a los mayas los van a presentar de manera ridícula, como unos payasos, y así no eran los mayas.
Entonces él niega el permiso para hacer la película, pero esta película la iba a hacer el sobrino del gobernador. Entonces el gobernador dice, se hace porque se hace la película. Y Rus protesta aquí en México, dice, la película no se hace, es un insulto a la cultura maya. Es un insulto. Entonces, ¿qué hacen? Le inventan. Fíjense, licenciada, fíjense, amigos, a lo que llega la maldad humana, ¿sí? Un chofer se mete a la casa del doctor Rus, saca su coche, va y se lo avienta a un ciclista, lo atropella, pero con la idea de que queden las manchas de sangre y todo, regresa el coche y lo vuelve a meter a la casa del doctor Rus. Cuando se hacen las investigaciones, alguien dice, yo vi ese coche, cuando Rus ni siquiera estaba en Mérida. Entonces llega la policía y dice, este es su coche, sí, usted lo atropelló. Oigan, ¿qué les pasa? Usted lo atropelló y lo meten preso. Meten preso al doctor Rus. Entonces, cuando está preso, es cuando dicen, ahorita hay que hacer la película. Y se ponen a hacer la película. Yo no la he visto, ni quiero verla, ¿sí? Por ahí encontré el nombre, ya después si quieren les paso el dato. Ni quiero verla, donde dice que es una verdadera porquería de cómo insultan a la cultura maya. Bueno, pues esto le costó la cárcel al doctor Rus. Le costó la cárcel. Por parte de este gobernador, sí, Agustín Franco, gobernador del 58 al 64. Pero bueno, él defendió la cultura maya lo más posible. O sea, no solamente nos entrega a Pacal, no solamente nos entrega la tumba de Palenque, sino que nos entrega el proteger nuestras zonas arqueológicas. Amigos, cuando vayamos al Museo Nacional de Antropología, entremos a la Sala Maya y bajemos, porque hay una réplica de lo que es la tumba, bajemos a la tumba, pensemos en los 4 años que le llevó escalón por escalón escarbar a Alberto Rus. Cuando veamos las vitrinas y veamos las máscaras de Pacal, la de estuco y la de jade, de veras emocionémonos de todo lo que hizo este mexicano nacionalizado, porque les digo es francés de origen cubano, pero amaba a México, de todo lo que hizo por preservar nuestra cultura. O sea, por eso hicimos esta serie, licenciada, del Museo Nacional de Antropología, porque las piezas están ahí, perfecto, qué bueno, es precioso nuestro museo, pero en la laminita dice, cabeza, no sé qué, periodo tal, de tal fecha, y párale de contar, pero vean toda la historia que hay detrás de las piezas que están en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Con eso terminaríamos, licenciada, esta serie de 5 programas. Los invitamos a que vayan al museo, nos envíen fotografías, nos han estado enviando. Y ya nada más por último, hace rato le decíamos que el doctor Caso está en la rotonda de las personas ilustres. Bueno, muere en Estados Unidos porque lo mandaron a dar unas conferencias. Muere en el 70, el doctor Rus. Muere no, se me fue ahorita el año, no, muere después del 70. Se enferma por allá, ya muere. Traen sus restos a México, amigos. No podía tener mejor tumba. Está enterrado frente al Templo de las Inscripciones, ahí en Palenque, ¿sí? O sea que después de 1000 años que enterraron a Pacal, entierran ahí, ¿sí?, a su descubridor. Qué mejor homenaje para este gran mexicano de origen francés y cubano, pero mexicano hasta las cachas. Esto era lo que queríamos platicarles, licenciada, amigos. Grandioso, profesor, grandioso lo que nos ha platicado, de verdad que nos deja con la boca abierta, por lo menos a mí. Es fabuloso todas estas historias. De verdad le agradecemos esta serie. Hay varias personas que efectivamente nos han enviado fotografías de que han estado en el Museo de Antropología y en otros museos también. Qué bueno que se esté despertando ese interés por nuestras raíces, por conocer más nuestros museos. Y pues gracias de verdad, profesor. Sí. ¿Verdad que están mejor estas historias que las de Indiana Jones? Ah, claro que sí, claro que sí. Claro, estas son reales. Bueno, pues amigos, se nos acaba el tiempo. Tenemos unos cuantos segundos. Vamos a saludar a Agus Gómez, que nos escucha por primera vez, y también a Mario de la Rosa. Está Marisa Tello, es de Torreón. Luis Miguel Morgado, Fernando García, Alan Zamora dice, escuchándolos
Mi hijo Fernandito y yo desde Melbourne, Australia. Saludos por allá. Eduardo Marín Aguilar. Araceli Nieto dice que saludos, profesor. Y Lick Doris, mi hermana Oli y yo estamos escuchando desde Puebla. Rebeca Solís. Está también Eduardo Chávez, Dalia Hernández, Carlos García. Y bueno, muchas gracias, amigos. Gracias a todos por escucharnos. Les paso nuevamente el link para que nos escuchen en vivo. Es www.spreaker.com/user/Urus Radio. También nos pueden escuchar en Spotify. Y pues bueno, amigos, en iTunes también. Amigos, los dejamos, que estén muy bien. Gracias a todos por sus mensajes y vamos a seguir contestando poco a poco. Espero que nos tengan un poquito de paciencia, pues que estén muy bien ahora sí. Los dejamos. Hasta luego.